Siguiendo con nuestra introducción a los sistemas de gestión empresarial, ya una vez que decidimos o sabemos qué tipo de software vamos a hacer, si es un ERP, un CRM o un CMS, nuestro siguiente paso es darle formato a nuestro programa. Entonces, para esto, por ejemplo, si decidimos hacer un software generalista en el cual vamos a gestionar documentos de manera online y poder compartir estos documentos, una especie de Google Drive, tenemos que ir paso a paso y comenzar desde la base. ¿Cuál sería nuestra base? Deberíamos partir de una base de datos. Entonces, tenemos que decir si vamos a trabajar con SQL, es decir, que vamos a guardar clientes, datos, nombres, usuarios, o vamos a trabajar con NoSQL, que es donde un estilo de base de datos en el que se guardan documentos en vez de datos. Entonces, en este caso, suponemos que queremos hacer un software generalista de documentos online. Tendríamos que partir primero de una base de datos. Basado en MySQL, tendríamos que empezar a armar nuestras bases de datos con los, con los, con los campos y las tablas que necesitamos para que nuestra aplicación funcione bien. Por ejemplo, podemos usar una tabla de usuarios en la cual tendremos, por ejemplo, siempre tendremos el identificador, que es una clave primaria, que además es autoincremental, que va aumentando automáticamente cada vez que un usuario se registra, y podríamos poner en esa tabla de usuario el usuario, la contraseña, nombre, apellido, el email, cualquier dato que se nos ocurra para identificar a cada usuario. Luego, por ejemplo, como estamos hablando de una aplicación de documentos, tendríamos también una tabla de documentos, donde tendríamos igualmente el identificador, igualmente como clave primaria. Luego tendríamos un ID de usuario en el cual ese documento estaría asociado a un usuario de la tabla de usuario, que sería una clave foránea. Tendríamos también el ID tipo de documento, que sería este documento está asociado a otra tabla que vamos a crear, a otra base de datos llamada tipo de documento. También sería una clave foránea, porque está relacionado con otra tabla. Teníamos, por ejemplo, la fecha de creación y luego podríamos poner si el documento que estamos haciendo es público o privado. En cuanto a estos dos campos de nuestra tabla de documentos, nos bastaría con poner un formato de número entero de un solo valor, porque sería para uno falso o cero verdadero. O sea, si es falso que será público, es verdadero que será público, o es falso compartido, verdadero compartido. Entonces tendríamos una tabla de tipo de documento que tendremos igualmente identificador y después el tipo de documento. Puede ser un documento de texto, de hoja de cálculo o un documento de tipo PowerPoint. Y por último, como hemos escogido en nuestra tabla de documentos una opción de compartido, tendríamos que hacer una tabla de compartido que tendrá igualmente un identificador y tendrá dos datos foráneos, que sería el ID de documento, que es el ID del documento de la tabla de documento, y el ID de usuario. O sea, como en este caso podemos compartir un documento con varias personas, sería una relación de uno a n. O sea, un documento se puede compartir con varias personas. Entonces, sería teníamos que poner el ID de usuario y ahí sería una clave foránea también. Una vez que tenemos nuestra base de datos eh, y tenemos bien identificados cuáles son las necesidades que vamos a cubrir con ellas, entonces ahí es que podemos a pasar a al modelo de nuestra aplicación, o sea, al diseño al diseño visual, si se quiere, de la aplicación. Entonces, sabremos que tendremos que tener un administrador que va a gestionar todos los documentos y todas las cuentas de usuario, que es la persona que trabaja en la aplicación, el que la desarrolla. Luego habrá un panel de control para cada usuario, que es cuando entras en un inicio, por ejemplo. Luego habrá un panel frontal para que las personas a quienes se les autorizó ver los documentos puedan entrar a ellos. Y también tendremos una pantalla de login para que cada persona loguee y un sign up para que las personas nuevas se registren. Bien, ya tenemos nuestra base de datos, tenemos nuestro diseño. Por último, es solamente escoger las tecnologías que vamos a trabajar. Para ello tenemos que identificar primero qué tipo de software vamos a hacer. Si va a ser un software de escritorio, tipo cualquier aplicación de estas que tenemos aquí, que sea que le demos clic, por ejemplo, hago clic en brackets y se abre. Pero claro, en este caso, como queremos compartir documentos, no es que no se pueda, pero para compartir documentos no es la mejor opción, porque se nos va a hacer más complicado el código. Puede ser una aplicación móvil,
pero sabemos que en el móvil lo que hacemos diariamente, o sea, lo normal que se hace es visualizar. Editar documentos muy poco lo hacemos en el móvil, porque aparte que es incómodo, no tenemos un teclado, tenemos el teclado sí, tenemos el teclado del móvil de la pantalla, pero no es lo mismo que un teclado físico, así que tendríamos que ir a evaluación de un software en la nube. En este software en la nube podemos escoger varias tecnologías, pero lo más indicado para este caso sería usar HTML, CSS para el estilo y JavaScript. Y como framework podemos utilizar el Bootstrap y también podemos agregar un poco de jQuery. ¿Por qué no usamos un framework de estos de mercado? Porque si este framework, por ejemplo, usamos PrestaShop, en un momento dado deja de estar de moda o ya no se utiliza, pues nuestra aplicación tendremos que programarla casi de nuevo, porque no la hemos programado nosotros y no sabremos cómo adaptar el código a otro framework. Por eso es mejor usar un jQuery y hacerlo nosotros de cero. A la base de datos, utilizaremos MySQL y usaremos también PHP, Python y como estas dos para hacer la parte del backend.